Hola, soy Sara Molpeceres Arnaiz, profesora del área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid. La píldora que vamos a presentar hoy corresponde a la asignatura Composición Literaria y Práctica Crítica del Máster de Estudios Filológicos Superiores. No obstante, los contenidos de esta píldora son en realidad contenidos básicos sobre géneros literarios que se dan en grado. Lo que sucede es que en la presente asignatura los retomamos y ampliamos a partir de ellos, con lo cual ya digo que son en realidad un contenido básico de los diferentes grados de lengua, en particular pertenecientes a la asignatura de Teoría de la Literatura. Vamos a empezar por la novela y en particular hoy nos vamos a fijar en la figura del narrador. Por tanto, lo que vamos a ver son nociones básicas de narratología, y la narratología es, como tienen ahí, la disciplina que estudia cómo se construyen y estructuran los relatos, y esto incluye relatos de todo tipo, es decir, tanto los relatos literarios como los relatos, por ejemplo, fílmicos o de televisión. El punto básico que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de narratología es empezar por distinguir entre historia y discurso. Esta distinción en realidad está, aunque es muy propia del siglo XX, pertenece a diferentes etapas y hay muchos autores, incluso está ya presente en la antigüedad, pero hay muchos autores que la van reformulando con distintas nomenclaturas. Tienen ahí en la esquinita una muestra de las distintas posibilidades a nivel de terminología para historia y para discurso. ¿Pero qué es la distinción entre historia y discurso? Bueno, pues por una parte historia, serían esos hechos, acontecimientos, espacio, tiempo, personajes que forman parte de mi novela. Y discurso es cómo estos elementos se vierten a la hora de escribir. Yo siempre pongo el ejemplo en clase de un novelista que tiene frente a sí una enorme mesa de material, una parte para el personaje, una parte para la historia, una parte para los acontecimientos, otra parte para el tiempo, otra parte para el espacio. Todo eso no se puede juntar de cualquier manera en una novela, sino que lo que tiene que hacer el que escribe es hacer elecciones. Y esas elecciones implican que todo ese material se reduce y se reorganiza. De ahí el paso de la historia, que sería todo el común de los elementos, al discurso, que sería la verbalización de todo ese material. Y es ahí cuando tenemos que hablar de elementos como la voz, el aspecto, el tiempo, la modalidad. El elemento probablemente más importante a la hora de construir la novela es necesariamente el narrador. Como lo tienen ahí, el narrador es el eje que articula el discurso y su elección lo determina todo. El narrador es la piedra angular. Y ahí siempre me gusta hablar de una cita de Henry James que tienen ahí, que es: la casa de la ficción tiene 1.000.000 de ventanas. Es decir, la misma historia la podemos contar de muy diferentes maneras y el cómo la vamos a contar, la ventana por la que vamos a mirar, dependerá de lo que queramos contar y de lo que podamos contar. Reconocerán perfectamente esta casa. Obviamente, si lo que yo quiero contar es una historia de crímenes y sitúo el crimen dentro de la casa y mi investigador está fuera de la casa, el acceso que él va a tener a la información, a lo que ocurre dentro de la casa, es muy limitado. En cambio, si yo decido, por ejemplo, situar a mi narrador dentro de la casa, viendo el asesinato o incluso cometiendo el asesinato, tengo un tipo de novela muy distinta. En vez de tener una novela de detectives, que lo que tengo es una novela centrada en el asesino, en alguien que sabe todo lo que ha sucedido y que va a narrar a partir de lo que él sabe. Entonces, la misma historia, la misma casa, el mismo acontecimiento dentro de la casa, pero muy diferentes perspectivas, dependiendo de si mi narrador está fuera de la casa, está dentro o es una víctima. Desde luego, si es una víctima, se me acaba muy pronto la narración, pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, una vez que llegamos aquí, ¿cómo podemos delimitar o clasificar las distintas posibilidades que nos ofrece el narrador? Pues ahí tenemos estos 4 elementos que les he puesto aquí. En primer lugar, la focalización, la voz narrativa, el conocimiento del narrador en relación con el conocimiento del personaje y lo que llamamos las situaciones narrativas. En primer lugar, si tenemos en cuenta la focalización, pues por supuesto aquí tenemos diferentes posibilidades según situemos a nuestro narrador. Podemos tener un narrador que posee un saber ilimitado, que lo sabe todo de los personajes, con lo cual no tenemos ninguna focalización. Pero podemos tener una focalización externa. Ahí sucede que el narrador simplemente nos da la información básica que él percibe por medio de los sentidos. Este es un tipo de focalización muy común, por ejemplo, en la novela negra, donde la idea es que no se den datos de más al lector, porque en ese caso parte de lo que se va a ir desvelando se puede adelantar estropeando el final.
La focalización interna sería todo lo contrario, el narrador, desde su postura, se adentra en la mente del personaje. De ahí que se plasmen sus pensamientos y sus sentimientos. Un tipo de narración de este tipo es ahora muy conocida porque es la que emplea el autor de Juego de Tronos. Si ustedes han leído Juego de Tronos, pues habrán visto que cada capítulo se centra en un personaje, pero no narra ese personaje desde su yo, sino que lo que tenemos es una tercera persona. Lo que sucede ahí, en ese caso, es que esa tercera persona, que es un narrador externo, parece que se mete dentro de la mente del personaje, parece que nos cuenta qué piensa y cómo siente. Esto es una focalización interna. ¿Qué más elementos tenemos a la hora de clasificar cómo funcionan los narradores? Bueno, pues tenemos la voz narrativa. Y la voz narrativa lo que busca es establecer dónde está el narrador con respecto a la historia que está contando. Y ahí tenemos varias posibilidades. Este esquema puede ser un poquito más complejo, pero bueno, a mí me gusta darlo de manera simplificada, atendiendo estas dos categorías: narrador homodiegético, narrador heterodiegético. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues por una parte, el narrador homodiegético es el que está dentro de la historia, diégesis historia. El narrador homodiegético es el que está dentro, forma parte de la historia que cuenta, a muy diversos niveles, luego lo veremos. Luego tenemos el narrador heterodiegético. Este tipo de narrador está fuera de la historia. Es decir, es un narrador externo que nos narra la historia sin estar dentro de ella, sin ser un personaje de ella y además controlándola generalmente a muy diversos niveles. Esto nos lleva a otra idea, la diferenciación entre el conocimiento del narrador y del personaje. ¿Qué situaciones podemos tener aquí? Pues aquí podemos tener el caso de un narrador que sabe más que un personaje, porque no es personaje, generalmente sería ese narrador que está fuera de la historia y que lo domina todo y lo organiza todo tal y como quiere organizarlo. Un narrador que sabe lo mismo que el personaje, generalmente porque él mismo es un personaje dentro de la historia, entonces su saber está limitado a sus condiciones, a su vida, a las personas que él encuentra, a los acontecimientos que él ve, y un narrador que sabe menos que el personaje. Aquí lo que tenemos son esas situaciones a las que aludía en el caso de, por ejemplo, la novela negra, en el que lo que tenemos es un narrador que observa. Entonces, por supuesto, los personajes que están en sus situaciones y en sus vidas saben más de la historia, y es el narrador el que, a través de lo que va conociendo, poco a poco nos va desvelando la historia. Y nosotros la vamos conociendo a la medida que él la conoce. He vuelto atrás. Ahora, la combinación de estos tres elementos anteriores nos lleva a este punto, a lo que se llama las situaciones narrativas de Friedman. Y aquí lo que tenemos son 8 categorías que se pueden dividir en parejas. Y van a ver que efectivamente hay una razón para que sea más sencillo pensar en ellas en parejas que en la totalidad de las 8. La primera pareja que Friedman explica tiene que ver con la omnisciencia, con ese narrador en tercera persona externo a la obra, es decir, heterodiegético y no personaje. Este narrador puede comportarse de la siguiente manera: puede ser un tipo de narrador que obviamente el omnisciente lo sabe todo, lo controla todo y todo lo maneja, pero a la hora de contarnos la historia lo que puede hacer es meterse dentro del relato. Esto es muy común en la literatura, por ejemplo, realista del 19, estoy pensando Dickens, Galdós, toda la literatura de esta época, donde tenemos a un narrador que de repente para la historia y nos explica. Dice: lector, no sé si recordarás a este personaje lo vimos hace 3 capítulos. Lector, te voy a hablar ahora de algo que te prometí y que todavía no te he contado. Se nos hace completa referencia todo el rato a que estamos leyendo una historia. Es decir, hay intromisiones directas y muy claras del que narra en el relato. La otra posibilidad es más moderna, o es más habitual en la literatura del 20, es la omnisciencia neutral. Aquí lo que tenemos es un narrador, como en el caso anterior, que lo sabe todo, lo controla todo, pero no se introduce dentro del relato, no se mete, no nos llama a nosotros lectores, sino que sencillamente explica intentando mantenerse dentro de lo posible, dentro de ser un narrador omnisciente, al margen. Entonces ya digo, estas dos van interrelacionadas, es el mismo tipo de narrador. La diferencia es si hace intromisiones o si no las hace. La segunda pareja de Friedman tiene que ver con un narrador que está dentro de la historia y que ve la historia. Y ahí él distingue, Friedman, entre un yo testigo, que es el narrador, que es un personaje secundario. Aquí, por ejemplo, el caso más paradigmático es el Gran Gatsby, donde tenemos al Gran Gatsby, pero la historia no nos la narra Gatsby, sino que nos la narra un personaje secundario, que se permite juzgar la situación, conocerla mejor e incluso, obviamente, cuando Gatsby muere, puede seguir narrando.
Tenemos la otra posibilidad, que es un narrador yo protagonista, en la que el narrador es el personaje principal y está contando generalmente su historia. Es otro tipo de narrador también muy común en el siglo XX. Y la verdad es que no presenta una especial dificultad. Tenemos aquí otras 4 posibilidades. La primera pareja también nos habla de la omnisciencia, pero tenemos que diferenciar muy bien esta omnisciencia de la omnisciente tercera persona. Aquí lo que tenemos es que la historia se nos narra a partir de la mente de un personaje o de varios personajes, es decir, no hay un discurso relatado, no hay una hilación de la historia, no se nos narra un discurso organizado, sino que la información aparece como fogonazos, como pensamiento plasmado en el texto, no hay una organización discursiva, sino que es las ideas que corren por la mente de un personaje y el autor las intenta plasmar. En este sentido podemos hablar de una omnisciencia selectiva múltiple en la que la historia se narra a través de la mente de varios personajes, o una omnisciencia selectiva en la que solamente tenemos un personaje, a partir de cuya mente podemos entrever la historia. La última pareja que expone Friedman tiene que ver de nuevo con esa novela negra que yo les decía, que intenta no dar más información de la necesaria. Ahí tenemos varias posibilidades. Ahí tenemos lo que Friedman llama el modo dramático, que es cuando una historia se muestra al lector simplemente a partir de lo que los personajes dicen o hacen, es decir, no hay mucha más explicación del narrador, sino que sencillamente tenemos una gran porción de diálogos o de explicación de acciones de los personajes. No hay un narrador que nos explique, que nos cuente, que nos lleve de la mano. Y luego la otra opción es la presentación en cámara, en la que lo que tenemos es ese contenido narrado como si el narrador sencillamente estuviera registrando la realidad como mediante una cámara. Es decir, no hay una organización del material, no hay una selección, sino que sencillamente intentando ser lo más objetivo posible, se trata de plasmar las cosas tal y como se ven y que el lector sea el que saque sus reflexiones. Ya digo que esta es una opción muy habitual para la novela negra. Bueno, más o menos hasta aquí les he explicado lo que es el narrador, les he explicado diferentes tipos de narrador, su importancia, y a partir de ahora tenemos que pasar a otros elementos. Entonces termino aquí la exposición sobre el narrador y les ofrezco aquí un poco de bibliografía. Es una bibliografía básica de algunas cosas que he citado y otras que no he podido citar, pero bueno, creo que puede ser un punto de partida para aquellos que estén interesados en la figura del narrador y su importancia dentro de la novela. Muchas gracias.